Bueno, muy buenos días, hermanos. Es un placer y un privilegio verlos aquí y contento de ver que hoy casi están todos. Así que vamos a hacer una oración de gratitud al Señor por permitirnos estar en este lugar. Señor, te damos las gracias, Señor, por permitir, Señor, que cada alma, Señor, cada hijo tuyo ha venido hoy a recibir tu palabra. Señor, bendícelo, Señor, por su obediencia de venir y congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendícelo, Señor, por su obediencia, Señor, de venir y congregarse, Señor, y por tener su corazón dispuesto a escuchar tu consejo. Señor, enséñanos sabiduría en este día. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Llénanos de tus bendiciones, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en ti estamos seguros y nosotros estamos confiados de que así es. Así que en este día, Señor, como predicador, Señor, quiero pedirte, Padre, que guíes cada una de mis palabras, Señor, hacia donde tú quieres guiarlas, Señor, que no me desvíe hacia ningún lugar para que mis hermanos puedan recibir el alimento sin adulterar. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Bueno, quiero que me acompañe al libro de los Hechos y vamos a empezar esta enseñanza con el título de la serie. Este es el tema número 3 de la serie He decidido seguir a Cristo. Y si usted se fija en el título de este mensaje, no es un título muy atractivo. De hecho, me atrevería a decir que muy pocas iglesias se atreverían a poner un título como este, porque la gente quiere ver cosas atractivas, o recibe tu milagro, o recibe esto, recibe lo otro. Pero cuando se trata del llamado al arrepentimiento, eso ya es otra cosa. Si usted se fija, el título de esta enseñanza es Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y esto es parte de un verso bíblico. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Cuando nosotros miramos en las Escrituras y examinamos lo que realmente quiere decir y de dónde sale este verso que hoy estamos leyendo, que más adelante se lo voy a leer con las Escrituras, vamos a comprender de que fue algo que causó un gran avivamiento en Jerusalén y hubo un cambio. Escúcheme bien, 5,000 personas recibieron a Cristo y crecieron en ese día que se predicó ese mensaje. Así que vamos a ver qué fue lo que predicó el predicador y qué fue lo que hizo que la gente tuviera ese cambio tan grande. Sí. Entonces es importante que nosotros entendamos que la palabra del Señor es la que trae el cambio a las personas. Así que vamos al capítulo 3 del libro de Hechos y miramos a partir del versículo 11. Pero que déjeme ponerle en contexto de lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo en este momento es de que Pablo, paseando por Jerusalén, iba de camino hacia el templo y se encontró con un hombre que tenía una dificultad de nacimiento. Este hombre había estado durante toda su vida con esa dificultad de nacimiento, y la palabra del Señor nos dice de que él le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que te tengo te doy. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ese era un hombre que estaba lisiado desde su nacimiento, y cuando esta gente le dijo, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y es: levántate en el nombre de Jesús. Aquel hombre empezó a caminar. Toda la gente que llevaba como cerca de 40 años viendo a ese hombre postrado en la puerta de la iglesia o del templo en aquel tiempo, sabían quién era él. Y cuando vieron que ese hombre andaba caminando, dijeron: esto no puede ser obra de un hombre, esto tiene que ser obra del poder de Dios. Entonces dice la Escritura que cuando la gente se alborotó y quería ir para ver qué era lo que estaba ocurriendo, dice que llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando, que dice, fuertemente a Pedro y a Juan. Versículo 12 dice: Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Lo que hace Pedro es que aprovecha que hay una gran multitud para predicarles el evangelio, el arrepentimiento, las obras del Señor Jesucristo. Y eso es lo que todo predicador tiene que hacer. Mire, si usted viene aquí
y yo me dedico a entretenerlo o a contarle historias, en nada estamos. No habrán cambios, no habrá nada. Hoy en día se están caracterizando muchos lugares por entretener a las personas, pero el principio que vemos aquí es que Pedro aprovecha que había una gran cantidad de personas escuchando. ¿Qué querían escuchar estas personas? Ellos estaban asombrados por el milagro. Entonces dice, Pedro vio esto como una gran oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio la gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro y a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Fíjense bien, perdón, me voy a enganchar, tengo aquí. Pues el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio la gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Fíjense bien, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron soltar a un asesino, y está hablando de Barrabás. Fíjense bien, Pedro les está diciendo, este hombre ha sido levantado por el poder de aquel que fue crucificado por ustedes mismos, a pesar, dice, de que Pilato, un tirano, había decidido ponerlo en libertad. Ustedes, dice, rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús. Fue un hecho en ignorancia. Pedro les dice, yo entiendo que muchos de ustedes fueron ignorantes al no conocer el poder de a quien estaban crucificando. Y nosotros muchas veces entendemos que hay personas que todavía no han entendido quién es Jesús, pero gloria a Dios por los que ya entendieron quién es Jesús. Entonces dicen amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque si usted ya entendió, déjeme decirle que está en otra posición. Dice, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Recuerda cuando la semana pasada le hablaba acerca de los hechos históricos o de las profecías que el mismísimo Señor Jesucristo había cumplido como muestra de el poder de Dios y el cumplimiento de esas profecías, porque la palabra del Señor dice, ¿quién como yo que anuncia las cosas que han de venir? Entonces él le dice, yo entiendo, dicen los profetas acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, versículo 19, de donde sale el título de esta enseñanza. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que de sus pecados sean, ¿qué? Escuche bien. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados. Ese será el contexto con el que estaremos trabajando, pero tengo que leerle todo el contexto acerca de lo que ha ocurrido. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Fíjense, cuando alguien se arrepiente, lo que ocurre, entonces de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Refrigerio. De la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Continúa. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final de todas las cosas
así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus profetas. Jesús está establecido que estará un tiempo, pero de pronto volverá, y eso es nuestra espera. Así como Él prometió que enviaría a un Mesías para salvar de los pecados al pueblo, el tiempo se cumplió y todo quedó documentado, tanto por las escrituras como por historiadores como Flavio Josefo y aquellos que les mencioné en la enseñanza pasada, que usted lo puede ver. Por lo tanto, Jesús no es un personaje histórico revolucionario que no trascendió. Él trascendió y trascendió los cielos para venir y estar aquí con nosotros. Y entonces cuando nosotros, si usted tiene conciencia de que Jesús es el Señor, ha de entender algo, que lo primero que hace Pedro es poner en situación a la gente y le dice: ustedes pecaron contra el santo y justo. Y es que eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender, que si nosotros no reconocemos nuestra condición, no podremos enmendar el error. Entonces Pablo les está explicando todo esto y dice que Él vendrá hasta el tiempo designado por el Señor, y la palabra del Señor dice que nosotros no sabemos cuándo será ese tiempo, pero lo que está claro es que sucederá. Continúa. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él diga. Escuchen con atención todo lo que Él diga. ¿Qué más? Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Escuche bien: cualquiera que se niegue a recibir el mensaje del evangelio y todo lo que eso conlleva, no piense que formará parte del reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo la escritura. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y dice cualquiera. No hay acepción de personas para Dios. Cualquiera. Luego dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Continuamos. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados, pues Dios dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y en esas familias de la tierra están todas nuestras familias, iglesia. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Ponga atención. Sigue el versículo al capítulo 4, porque la escritura no fue seccionada hasta el año 1400, iglesia. Entonces usted tiene que entender de que a veces hay partes que han sido cortadas con otros títulos, pero continúa. Mientras Pedro y Juan hablaba, la gente, ¿cómo dice? Se vieron enfrentados por los sacerdotes y capitanes de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Mire, el diablo, sus enemigos, no quieren que usted entienda esa parte. No quiere que la gente tenga la mente lo suficiente entenebrecida para que piensen que una vez de muerto, hasta ahí nomás llegó. Pero el mensaje de Jesús es claro. El mensaje del evangelio es claro. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Que habrá una resurrección y que eso será real. Entonces fíjese, estos líderes lo que querían era distorsionar que ellos terminaran de dar ese mensaje, y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere entretener al pueblo, quiere causar confusión para que usted y yo no entendamos de que si usted, alguno de nosotros, partiera hoy mismo, nos levantaríamos delante de la presencia del Señor para el juicio. Ponga atención. Y dice que los arrestaron y como ya era demasiado de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero aquí viene la buena noticia. Pero muchos, ¿cómo dice? De los que habían oído el mensaje, creyeron.
Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Fíjense lo que dice aquí. Muchos, no dice todos. Aún dentro de esta iglesia o de todas las iglesias habrán muchos que creerán, pero no todos. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Así que el número de los hombres creyentes ascendió a un total aproximado ¿de cuánto? De esa gran multitud, gran parte fue alcanzada. Y si aquí hay 5, hermano, y no hay 5,000, gloria a Dios, pero que lo entiendan, ganarán para ustedes de parte de la presencia del Señor. Así que el versículo que hoy nos trae a título es: arrepiéntanse, Hechos 3:19. Ponga atención porque ahí nos vamos a detener. Entonces ya comprende usted lo que está ocurriendo. Pedro, a través del poder del Espíritu Santo, levanta un lisiado, la multitud se agolpa, Pedro les predica y les dice: ustedes son culpables porque han atentado contra el Santo de Israel y lo han rechazado, pero ¿saben qué? Por un tiempo ustedes han estado en ignorancia, pero ahora ya saben lo que tienen que hacer. Y si usted ya sabe quién es Jesús, ¿qué tiene que hacer? Exactamente lo mismo que hicieron estos hombres: arrepentirse y volverse al Señor. Esto también lo remarca Marcos 1:15 y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero alguien puede decir: ok, está bien, arrepentirse, sí, yo ya lo he hecho, pero hay personas que hoy en día confunden el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Se parece? Se parece. Vivimos en una época donde muchos confunden esos dos términos, el arrepentimiento con el remordimiento. Pero Dios no busca simplemente personas que se sienten mal por lo que hicieron, sino personas que cambien el camino y se vuelvan al Señor. ¿Qué es el arrepentimiento? Podríamos preguntar en términos prácticos. ¿Podríamos estar nosotros dentro de este lugar con remordimiento pensando que es arrepentimiento? ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? ¿Quiere que juntos lo investiguemos? Y después usted decida, o usted solo se ponga en su lugar y diga: yo lo que he estado es ser con remordimiento, pero arrepentimiento no he tenido ninguno. Así que vamos a examinarlo juntos. Miren, vamos a empezar con ¿qué no es arrepentimiento? No es solo sentir remordimiento. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento. Puedes llorar, sentirte mal, incluso confesar lo que hiciste y aún así no cambiar. Vamos a ver el primer ejemplo de un aparente arrepentimiento. Nos vamos a Éxodo 9:27. Faraón, cada vez que venía una plaga, decía: he pecado. Lo entendía. Pero tan pronto la plaga se iba, endurecía su corazón y volvía a hacer lo mismo. Dice, fíjense, el faraón seguía, como dice, entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón, y esta vez: he pecado, confesó. El Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Pero si usted se fija en la historia de Faraón, usted va a ver que cuando las plagas se iban, Faraón volvía a los mismos. Y eso se llama remordimiento. Forma parte de prácticamente así. Lo puedo ilustrar con las personas, por ejemplo, que tienen, los que se fueron de fiesta anoche, muchos de ellos. ¿Cómo amanecieron, por decirlo así en términos generales? La gente que se fue de fiesta, se pegó una buena borrachera y se sienten mal. ¿Cómo amanecieron? ¿Arrepentidos o con remordimiento? Porque eso pasó, porque lo mismo hicieron la semana antepasada.
Y esta semana lo volvieron a hacer. Eso se llama remordimiento. Ay, me siento mal, quizá le faltó el respeto a alguien, se metió en problemas con la policía, se peleó con alguien en la discoteca, pero el viernes o cuando llegue la oportunidad volverán a hacer lo mismo. Eso se llama seguir por el mismo camino. Solo ha hecho una pausa para remordimiento, para sentirse mal, pero luego continuará con lo mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es el claro ejemplo de Faraón. Pero ok, dice el Señor, le vuelve a mandar otra vez el mensaje y le vuelve a mandar otra vez el mensaje. Al final dice el Señor, ok, te voy a entregar a tu necio corazón y a partir de ahora cada vez serás más necio. Porque hay un tiempo en que el Señor se cansa y dice, ok, eso es lo que quiere, pues toma, sigue por ahí. Las consecuencias de este hombre fueron nefastas. Si continuamos con esa vida, pensando que el sentirnos mal porque hemos hecho algo es algo que causa arrepentimiento y que estamos en paz con Dios, no es así. Este hombre demuestra que no es así. Su falsa actitud de arrepentimiento terminó en la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. ¿Recuerda? Perdió a su hijo, a su primogénito. Esas actitudes de hacerlo una vez, de hacerlo otra vez y de hacerlo otra vez, nos van a llevar al fracaso. ¿Cuántas personas de las que le estoy hablando no han perdido su familia por seguir esa vida? ¿Cuántas de esas personas no han perdido sus posesiones por seguir esa vida? Se han accidentado, han tenido ese tipo de adversidades. Destruyó a su propia nación por resistirse a Dios. Dios le avisa aún al hombre más duro de corazón que se vuelva a Él. Es compasivo porque Él no quiere ¿qué? Escúcheme bien, aún cualquiera de los que esté aquí no tiene el corazón tan endurecido como el faraón. Y aún al faraón el Señor le decía, arrepiéntete porque llega un momento en que no vas a poder hacer nada. Y tú puedes seguir con la actitud de faraón, soberbio, en la necedad. Pero Dios tiene un tiempo para todo eso. Está establecido que un día Dios va a ajustar cuentas. Pero cuando yo le pongo estos ejemplos de que no fue arrepentimiento y que la ecuación siempre será la misma y la suma de 2 más 2 siempre resultará en lo mismo, es que si Dios nos deja ver estas historias ahí, es para que aprendamos de ellas. Pero a veces las generaciones piensan que pueden con todo. Faraón se creía que él podía con todo. ¿Y quién es ese? ¿Quién es Dios? Espérate. El Dios que está en los cielos es eterno. Él sigue reinando. Y antes de que venga por completo el juicio de Dios y te deseche por la dureza de tu corazón, es tiempo de que reflexiones que arrepentimiento no es remordimiento. ¿Estoy haciendo entender? Porque llega un tiempo en que el Señor dice, ok, ahora voy a hacer algo contigo. En Éxodo 14, 17, el Señor le da una sentencia. Y no es que se muere en el acto. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas, y la grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército. Sus carros de guerra y sus conductores quedaron totalmente destruidos. El hombre que se creía el más fuerte de aquel tiempo quedó completamente destruido. Sus carros de guerra sepultados en el mar, sin familia y sin ejército en que apoyarse. ¿Qué tenemos nosotros a diferencia de Faraón para que creamos que vamos a salir victoriosos delante del Señor? ¿Cree usted que nosotros tenemos mejores condiciones que el faraón? Pero el faraón decía, ay sí, mira, he pecado. Retrocede. He pecado, decía. Éxodo 9:27. Y a veces nosotros decimos lo mismo, pero amanece el día siguiente y volvemos a hacer lo mismo. Se llama remordimiento.
Si hace lo mismo que Faraón, se llama remordimiento, no se llama arrepentimiento. Y el cielo no se va a llenar de gente con remordimiento, se va a llenar de gente con arrepentimiento. ¿Me hago entender? Y eso es gratis, hermano. Entonces el Faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón, y esta vez he pecado, confesó. No se trata de lo que tú dices, no se trata de lo que tú piensas. Porque a veces decimos, no, pero fíjate que Dios reconoció, pero ¿y qué? Si lo va a volver a hacer. ¿Y qué si va a seguir con la misma conducta? Miren, las escrituras nos enseñan también que Saúl, aunque había sido un hombre que había sido ungido por Dios, había sido ungido rey, y aunque nosotros pensemos que tenemos aquí todas las de ganar porque venimos a la iglesia, venimos y estamos en la congregación, a veces podemos estar dentro de la congregación por muchos años sin arrepentimiento. Estamos hablando de Faraón, un hombre del mundo, y eso ya lo entendemos. Pero ¿qué hay de los que estamos aquí y no lo hemos entendido? ¿Necesitamos entenderlo, sí o no? Porque si lo entendemos, necesitamos entonces actuar en consecuencia de lo que hemos entendido. Mire, en 2 de Samuel, el rey, 2 de Samuel, dice la palabra del Señor, en 1 de Samuel 15:26, dice, después de desobedecer a Dios, no destruir todo lo que se le mandó a Saúl, el Señor le da una ordenanza de parte de Dios. Samuel llega y le da una orden y le dice, debes de acabar con eso. Y eso es un tipo de pecado en nuestra vida. Y es lo mismo que Dios nos manda a decir, tienes que acabar con eso. Y dice, 1 de Samuel 15:26, dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él, léalo conmigo. Él te ha rechazado como rey de Israel. Dios le había dado una corona, le había dado un ejército, le había dado todo lo que Saúl jamás se pudo haber imaginado. Pues él mismo, cuando es ungido, dice, ¿cómo yo? No, pero ¿sabes qué? El Señor también nos ha dado a nosotros. Pero así como nos ha dado, también puede rechazarnos. Entonces debemos de entender, no podemos actuar como Saúl y no destruir lo que se nos manda. Saúl dijo, he pecado, pero solo porque temía el rechazo del pueblo. No hubo un cambio genuino en él. Cuando llega Samuel y le dice, ¿por qué has hecho esto tan necio de no obedecer la palabra del Señor? Y él le dice, bueno, es que el pueblo, y se excusa, no, es que el pueblo. Saúl dijo el pueblo. Alguien puede decir, no, es que mi mujer. Otro puede decir, no, es que mis hijos. Y otro puede decir, no, es que las circunstancias. No, el Señor te ha dado una ordenanza a ti y tú vas a responder con ella. Saúl dice, no, es que el pueblo dijo que esto. No, le dices, has desobedecido al Señor. Pero el arrepentimiento de Saúl era ficticio. Dice, pero Samuel le respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste. Porque Saúl está diciendo, ven conmigo a ofrecer sacrificio para que la gente lo vea, que simple y sencillamente soy un religioso. Y Samuel le dice, no voy a ir contigo a ningún lugar. Hay un momento en que Dios dice, no voy contigo. No voy contigo. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Miren, Saúl no se arrepintió. Saúl solo quería guardar las apariencias. Cuando Samuel lo confronta, Saúl dice, no, es que el pueblo. No, si el Señor nos dice hoy, tienes que dejar de hacer eso, ¿qué debemos de hacer? A veces va a costar, iglesia.
Pero es mejor obedecer a Dios que todas las cosas. De ahí mismo sale el texto: el Señor no quiere sacrificios, es mejor obedecer a Dios. ¿Sí me hago entender? Y vamos a ir subiendo el escalón. Entonces, para otros que piensan que el arrepentimiento es llorar y quedarse así, no, mire, Judas Iscariote en Mateo 27, del 3 al 5, después de traicionar a Jesús, Judas sintió remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata. Sin embargo, no acudió a Jesús para pedir perdón, sino que se ahogó en la culpa y se ahorcó. Miren, hay personas que cuando han tenido ese episodio de que ha marcado sus vidas, pueden actuar de dos formas. Una es quedándote en tu pecado aún con el remordimiento, sabiendo que lo has hecho mal, o correr a Jesús, correr hacia el Señor Jesús y pedirle perdón, como al contrario lo hizo Pedro. Pedro pecó contra Jesús, ¿sí o no? Sí. Judas también lo hizo. La cuestión es, si pecas o si sientes remordimiento, te vas a quedar ahí, no vas a correr en dirección que Dios quiere, sino al contrario. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de lo que había, de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de arrepentimiento. Eso dice. Léalo conmigo. ¿Se ve lo mismo que estoy viendo yo? Cuando Judas, quien había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, de que había pecado contra el Señor Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Siguiente. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Sí. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se quedó ahí muerto en sus delitos y pecados. Ese es el tipo de persona o tipo de cristiano que entiende que ha pecado contra el Señor, y en vez de ir y pedir perdón y restaurar la comunión con Dios, se acaban hundiendo más. La cuestión es, ¿ese remordimiento es bueno o es malo? Pregunta. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿El remordimiento es bueno o es malo? Malo. En cierto punto, iglesia. Porque cuando nosotros sentimos ese remordimiento, eso puede darnos pie a ir al arrepentimiento. ¿Me hago entender? Eso es un sentimiento de culpabilidad, de que no lo has hecho bien, pero eso te tiene que llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un escalón más arriba, donde dices, no lo volveré a hacer. Pero si solo te quedas con el remordimiento, te vas a seguir hundiendo en tus delitos y pecados. Entonces entendemos que todos aquellos que han sentido el remordimiento, sí, nunca han retrocedido y han dado la vuelta para seguir a Cristo, sino que se han ido hundiendo cada vez más. Y si alguna vez, en alguna parte del camino, porque es largo, te ocurre algo, recuerda que Saúl, que el faraón y que Judas Iscariote decidieron ir hacia otro lado en vez de hacerlo como lo hizo Pedro. Pedro pecó, lo negó 3 veces, pero se acercó a él nuevamente. Entonces entendamos que el remordimiento no es suficiente, debe ser arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, las cosas son diferentes, hay cambios. Y miren, como parejas, muchas veces se pueden hasta poner de acuerdo para hacer algo que es contrario al Señor. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo, y los dos cayeron fulminados en ese mismo lugar. Fueron confrontados. Póngame atención. Dice la Escritura, esa historia está en Hechos,
en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, pero hay una historia ahí de una pareja que se pusieron de acuerdo para mentir. Y el mismo apóstol los manda a llamar y le dice: oye, ¿es verdad que hiciste esto? Y ellos le dicen: sí, sí. Y los dos se pusieron de acuerdo para mentir, para pecar. En vez de decir: no, ¿sabes qué? No fue así. Perdón, hemos pecado, lo hicimos mal. ¿Qué podemos hacer? Arrepentidos y volveos a Dios. Porque cuando tú descubres que has hecho algo mal, tienes dos opciones. O vienes al Señor en arrepentimiento, pides perdón y cambias esa forma de vivir, o simple y sencillamente reconoces que sí y te da remordimiento, pero hasta ahí nomás vas a llegar, como Judas, como Saúl, como el faraón, y lo demás es todo pérdida. Todo pérdida. La Biblia dice que esos dos personajes cayeron muertos inmediatamente, porque nosotros no le mentimos al hombre. Hechos 5:4 dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. Judas reconoció su pecado, devolvió el dinero, pero no volvió a Jesús. Síganme con esto. Judas reconoció su pecado, devolvió el dinero, pero no volvió a Jesús. Su remordimiento lo llevó a la desesperación y al suicidio. Hermanos, no basta con sentir culpa. El arrepentimiento verdadero lleva a Cristo, no al aislamiento ni a las depresiones. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido que lo que Dios quiere que nosotros sepamos en esta mañana es de que debemos comprender cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Dígalo conmigo, fíjese bien, complete esta frase. El arrepentimiento nos lleva a Cristo. El remordimiento solo nos aleja de Cristo. Quédese con eso, porque si usted solo se siente remordimiento por haber hecho lo malo, pero no corre a Cristo, eso simple y sencillamente es remordimiento, no es arrepentimiento. Pero si usted realmente ha sentido que ha hecho lo malo, pero dice: no, voy a Cristo, eso es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, en otras palabras, es dar la vuelta y cambiar de dirección. Imagina que vas manejando por una autopista y te das cuenta de que estás yendo en la dirección contraria. ¿Cuál sería el acto natural? Dar la vuelta. Pues esta es la autopista a la cual se dirige la mayoría de la humanidad. Va camino de la perdición. ¿Estoy haciendo entender? Y cuando tú entiendes que Jesús es el Señor, que Él fue levantado entre los muertos y que habrá una resurrección de los muertos, entonces tú ya vistes esas señales que vas en la dirección equivocada. Lo primero que tienes que hacer es buscar la forma de salir de ese lugar y dar la vuelta. Si no, sería una locura, ¿no? Imagínate que vamos hacia un lugar determinado y vas en la autopista y te das cuenta que en vez de ir hacia Francia vas hacia Barcelona. Tienes que rápidamente buscar una salida para darte la vuelta, y eso es lo que Dios quiere que hoy hagamos. Que si tú ves que tu camino, que tu vida, lo único que te está llevando es: sí, siento remordimiento, pero sigo por el mismo camino, vas camino de la perdición y al final vas a llegar. Hay un tiempo para todo. ¿Sí me estoy haciendo explicar? Entonces, ¿por qué endurecer el corazón como Faraón? Vas a perder más. ¿Por qué no ser obediente? ¿Por qué de ser un desobediente como Saúl? Vas a ser desechado. ¿Por qué comportarte como Judas y acabar hundido en el suicidio y alejado de Dios? Ya identificamos eso. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que hicieron esos casi 5,000 personas. Cambiar de dirección.
Mira, necesitamos reconocer el pecado, identificar esas señales que nos llevan por donde no debemos ir. Una de las actitudes que siempre se remarcan en la Biblia es acerca de el ejemplo de David en el Salmo 51:3, perdón. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Dice David: yo reconozco. Algunos reconocieron, pues yo reconozco mis rebeliones día y noche, ¿qué? Y son una constante, un constante remordimiento. Fíjense bien, delante de mí. ¿Y qué es lo que quiere decir delante de mí? Mi pecado está siempre delante de mí, decía David. No puedes fingir que todo está bien. ¿Recuerdan? Ananías y Zafira intentaron engañar a Dios. No puedes fingir delante de Dios que todo está bien. David quería seguir con su vida. Había cometido adulterio, había asesinado, pero todo lo que miraba, lo que oía. Usted ha visto a personas, o quizá le ha pasado a usted, que escucha la palabra desde el púlpito y dice: ¿quién le habrá dicho? ¿Será que alguien le contó? Y voltean a ver a la pareja y le dicen: ¿Tú le has dicho algo? No. Eso es lo que está diciendo David. Mi pecado está delante de mí, me persigue. Cualquier cosa que yo oigo está relacionado con eso, y es Dios hablando en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted siente la culpa, o se siente que dice: uy, qué pedradota me llevé de aquí, entonces mire, es Dios que le está mostrando el pecado delante de usted. Y en vez de buscar al culpable o decir: uy, porque ¿quién? No, identifico, y como dijo David: es pecado contra ti. No se esconda, como lo hizo Judas. Se fue y se escondió y se ahorcó. No, tenga la valentía que tuvo David y dijo: siguiente, contra ti y solo contra ti he pecado. Escúcheme bien. Aunque David había pecado contra sus familiares, contra los familiares de Urías Eteo, contra un montón de gente, reconoció que a quien le iba a dar cuentas es a Dios. Porque él era fuerte, era rey. ¿Qué cuentas le iba a rendir a esas personas? Pero sabía que un día se iba a enfrentar con alguien más fuerte que él y más poderoso. Por lo tanto, si tú crees que has pecado contra alguien, pero que esa persona no puede hacer nada, déjame decirle que el pecado contra tus semejantes es un pecado contra Dios. Es sencillo. Contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Era cierto? ¿No había hecho lo malo para la familia de Urías? ¿No había hecho lo malo contra Betsabé y contra todas esas personas? No, había pecado contra ellos. Pero escuche bien: he pecado contra ti, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tus juicios contra mí son justos. Mire, ninguno, lo que está diciendo David es: ninguno se va a poder parar delante del Señor y va a decir: no, te equivocas, yo tengo razón. ¿Me hago entender? Quedará demostrado. O sea, no sé qué tipo de cámaras habrán en lo espiritual, pero déjeme decirle que deben de ser de la más alta definición, porque cada acto que usted haga está siendo grabado. Yo me imagino que llegará un momento cuando estemos delante de la presencia del Señor: ven para acá, tú hiciste esto, esto y esto. Yo no he hecho eso. Así, y le va a quedar demostrado. Está, mira, usted sabe, a esas personas que se niegan rotundamente, dicen: yo, a mí que me lo compruebe, mijito. Mire, delante del Señor no vas a poder hacer eso, porque quedará demostrado. ¿Qué quiere decir? Dios tiene pruebas contra ti. Dios tiene pruebas contra cada acto que tú haces en la oscuridad, en la soledad de tu casa, donde quiera que tú vayas. Dios tiene pruebas contra ti. Quedará demostrado que eres culpable. Y más vale que te halles en medio de aquel que vino para salvarnos
en la posición que Cristo quiere ponernos y darnos salvación. Porque cuando estemos en Cristo, cuando estamos posicionados en Cristo, ya Dios no mira eso y borra todos tus pecados, pero mientras tanto te dará demostrado: tú tienes razón, Señor. ¿Me van a entender? Entonces es necesario que entendamos sencillamente que si la hemos fastidiado, reconózcalo, pídale perdón al Señor, deje de hacerlo y vuelva hacia Cristo. Las personas que realmente se arrepienten y quieren más de Cristo van ahí cerquita, porque ¿sabe qué? En Él hay salvación. Alejarse de Él es perdición. Entonces quedará demostrado, dice, sí, que tus juicios son justos. Hermanos, así como David decía: el pecado está delante de mí, no puedo fingir que todo está bien. Necesitamos el perdón de Dios más que cualquier otra cosa. Él quiere restaurarnos, quiere limpiarnos. Pero el que se arrepiente de verdad quiere eso. El que realmente se arrepiente quiere ser restaurado, quiere ser limpiado y no seguir cargando con la culpa. No importa lo que tú hayas hecho. Por supuesto que importa en otro sentido, pero delante del Señor, si tú te arrepientes, Él borrará toda esa cuenta que te tiene ahí, porque si no, un día la sacará. Porque la Biblia dice que todos los que vengan a Él en arrepentimiento, aunque vengan con sus pecados más negros o más rojos o más mugrosos de lo que puedan imaginar, dice que Él los va a dejar limpio como la blanca lana. Y estaremos en paz. Y entonces es cuando viene el tiempo de refrigerio para nosotros. Ya puedes dormir tranquilo, ya puedes dormir confiado. Personas que de repente viene una enfermedad y el Señor las manda a llamar y les dice: prepárate que vas a venir. Entonces esas personas dicen: bendito sea el Señor, voy a dejar este sufrimiento, me voy para la patria celestial. Pero mientras encubras tu pecado, hay miedo, hay mucho miedo, porque no sabes que hay alguien que te va a castigar. Pero mientras tanto, mientras estás en Cristo, debes estar confiado que aunque se levante la tormenta más alta, Él está en control. Pero si estás realmente arrepentido, mire, cambiar de dirección no es fácil. David no se justificó, dijo: he pecado. No le dijo: no, pero es que mi primo, mi hermano, mi esposa, no, yo soy el culpable. El arrepentimiento empieza cuando dejamos las excusas y enfrentamos la verdad. El arrepentimiento empieza cuando dejamos las excusas y enfrentamos la verdad. Cambiamos de dirección. La palabra arrepentirse significa literalmente dar la vuelta y cambiar de camino. Y en otras palabras, la palabra arrepentirse es cambiar de forma de pensar. ¿Entiende? La palabra arrepentimiento es cambiar de camino. Eso es lo que quiere decir literalmente. Pero en otras palabras es: cambia tu mentalidad. Sé consciente de que un día vas a presentarte delante del legislador del universo y que no vas a poder salirte con la tuya. Vas a encontrarte, como dice David, culpable. Tus juicios son justos, no podré justificarme delante de ti, a no ser de que vengas a Cristo en arrepentimiento. Zaqueo, en Lucas 19, 8 y 9, vemos lo que es el arrepentimiento. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces. ¿Qué más dice? Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre
ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, un verdadero hijo de Dios, está dispuesto a enmendar los errores del pasado. ¿Comprende? Si le hizo daño a alguien y lo tiene a su lado, pídale perdón, pégale una llamadita y no lo vuelva a hacer. Zaqueo dijo no, porque mire, el arrepentimiento es evidente. La gente que se arrepiente es evidente que cambia, ¿sí o no? Pregunto, la gente que se arrepiente de verdad, usted va a conocer auténticos cristianos, no cristianos perfectos, porque eso no los hay. Cuando venga Cristo, pues nos transformará a todos y seremos perfectos. Pero escúchame bien, alguien que se arrepiente ya no es el mismo, ya no causa daño, ya no es un estafador, ya no es un mentiroso, ya no es un engañador. Si ve, Zaqueo dice, bueno, si he estafado a alguien, si he hecho lo malo, se lo voy a devolver y se lo voy a devolver con creces. Eso era lo que mandaba la ley. La ley decía que si alguien hacía algo, debía devolverlo con intereses. Y lo que Dios dice es que si nosotros hacemos algo, debemos reconocerlo y, oye, está bien, es pecado, no lo haré más. La mitad de mis bienes le daré a los pobres. ¿Y sabe qué? Los verdaderos hijos de Dios no se aferran a las cosas materiales de este mundo. Saben que hay necesidades y están dispuestos a tender la mano. Aman la obra del Señor. No andan pensando, ay, no. Pablo dice, yo me gastaría a mí mismo si hace falta por amor de mi Señor. ¿Sí me van a entender? Entonces, vemos que el arrepentimiento produce frutos buenos. El arrepentimiento verdadero tiene frutos visibles, no es solo palabras, sino transformación. Imagínense, Zaqueo era un tipo recaudador de impuestos, le gustaba recaudar el billete, pero esta vez ya estaba dispuesto a despojarse de él. Eso es cambiar de mentalidad. Él entendió que lo que realmente importaba no era lo que podía llegar a tener en este mundo, sino tener a Cristo. Y Cristo testifica de él y dice, Jesús responde, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado, o sea, hubo un cambio en su interior, un cambio en su mentalidad, ya no está haciendo lo mismo. Y si usted quiere ver realmente cristianos arrepentidos, van a tener que demostrarlo. De lo contrario, solo son personas que asisten a la iglesia y que de vez en cuando les da remordimiento. Es una realidad, iglesia. Es una realidad. Pero hay que decirlo, ¿sí o no? Porque no venimos para perder el tiempo. Vamos a tener que demostrar que realmente somos hijos de... Cuando dice, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. Fíjense bien lo que dice. A esta casa. O sea, alguien más dentro de esa casa también. ¿Entiende? A veces llega la salvación a la casa por medio de una persona. ¿Quién sabe? Esos hombres que se levantan y dicen, sí, es verdad, yo reconozco con valentía, he hecho lo malo, no lo estaba haciendo bien, pero a partir de ahora dejaré de ser el malicioso que soy. A partir de ahora dejaré de ser malmetedor, malmetedora, chismoso. No, hay un cambio drástico. ¿Estoy haciendo entender? Dale un fuerte aplauso al Señor, pero con ganas. Fíjese, qué hermoso es que un día el Señor pueda decir, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado los billetes para el reino. ¿Cuántos quieren eso? Demuéstrelo. Porque sí, mire, fíjense, ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Debemos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios con nuestros actos, no con nuestras palabras.
El arrepentimiento verdadero, recuerde, tiene frutos visibles. No somos cristianos de la secreta. No ocultamos nuestra fe. Cantamos alabanzas, gloria a Dios, y que nos quieran apedrear como a Pedro y a Pablo y a todos ellos por ser quienes somos, hijos de Dios, no pasa nada. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra los verdaderos hijos de Dios. Entonces no hay que tener miedo. Un verdadero hijo de Dios cree en toda la escritura, toda la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Tienen que hacerle caso, o el que no le haga caso a las profecías o a la palabra del Señor será excluido del pueblo de Dios. Fíjese, Jesús no solo dijo arrepiéntanse, sino también dijo crean en el Evangelio. Juan 21:15. Juan 21:15 dice: después del desayuno, Jesús les preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Hay que actuar si realmente creemos. ¿Qué más dice? Versículo 16. Jesús repitió la pregunta, perdón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Vamos a verlo pues. Siguiente. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Por eso le pregunto: ¿cuántos aman al Señor? Amén. Uy, ve, ya lo aflojaron. Él sabe. ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? ¿Qué le dijo primero? ¿Alimenta a quién? Mis corderos, mis ovejas. Fíjese bien, tú sabes que te amo, quiero. Entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué tienes que hacer? Actuar conforme a tu amor por Cristo. Si tú amas a Cristo, tienes que amar a tu prójimo. Y a veces ese prójimo es una ovejas gordas y viejas que codean. Hay tres tipos, vuelve otra vez, porque esto es muy importante que lo entendamos. Hay corderitos. Vuelve al 15. Fíjense bien que le dijo: alimenta a quiénes. Identifique a mis corderitos, que son los más pequeños, los que vienen. Vas a tener que trabajar con ellos. Es la obra. Siguiente. ¿Qué más dice? Alimenta a mis ovejas. Y siguiente. Alimenta a mis ovejas. Hay que hacer algo. No puedes decir: yo te amo, Señor, pero no quiero saber nada de esos corderos y de esas ovejas viejas. A veces pensamos así. A veces pensamos que el corderito, sí, mira, Señor, yo te puedo aguantar aquí, pero con aquellos niños pequeñitos. A mí deme los pequeñitos. Esos me gustan a mí. Pero cuando le dicen: no, trata con las ovejitas más grandes, no, esos, no. Bueno, pues vete con, hermana, sirva en el ministerio de tal. Uy, no, tratar con esas ovejas viejas, dice, no quieren ni sentarse donde uno lo manda. ¿Sí o no? Hermanos, hay de todo. En el pueblo de Dios hay de todo. Y Jesús dijo que si realmente amamos a Dios, vamos a tener que trabajar para Él. ¿Sí o no? Porque el arrepentimiento trae frutos. No solo de aleluya, de cantar. No. Trae frutos. Y a veces podemos llegar a pensar de que aquí el ministerio de la alabanza se los creen que es todo bien. Pues no, pero esta gente tiene que practicar mucho. Tiene que practicar mucho. Y si no practican mucho, y a veces practican mucho y están bien preparados, y hay otras cosas que salen mal. Hermano,
hermanos, hay que trabajar y hay que trabajar con excelencia. Pero eso forma parte del arrepentimiento. Alimentar al pueblo de Dios. Trabajar para el Dios vivo y verdadero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero el remordimiento no, viene aquí, ay sí, me dolió, ay. ¿Ah? Y ahí sale igual. Y le dice, no hermana, ¿sabe qué? La siguiente semana que viene hay una reunión de damas que nos gustaría que nos acompañara. Uy, yo con esa viaje no voy. No, hermanos, hay que hacer algo. El arrepentimiento nos vuelve con todo nuestro corazón al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Así que, como lo podemos ver ahí, y esa lección, el arrepentimiento no deja condenado, no te deja condenado, te lleva al perdón y a la restauración y a un nuevo propósito. Lo que le estoy leyendo ahí acerca de Pedro es que aún Pedro, después de haber negado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene y le dice, Pedro, ¿qué pasó? ¿Me amas? Sí, Señor. Y aquí mire, usted y yo podemos cometer errores y realmente seguir amando al Señor. Lo importante es que Pedro tuvo la actitud, y Pedro acaba de predicar y se convierte en 5,000. Judas fue a quedar en un campo baldío que se convirtió en un cementerio de tierra maldita. El arrepentimiento trae vida. La predicación de Pedro, 3,000, 5,000 y mucha vida espiritual. Judas, al contrario, se convirtió el lugar en un campo de maldición, donde no podían edificar vida, sino que era tierra de muertos, donde enterraban a los muertos. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿O remordidos como Judas, atrayendo solo la muerte, la podredumbre? ¿O arrepentidos de verdad como Pedro y amando al pueblo del Señor? No va a ser fácil. No va a ser fácil. Mire, el arrepentimiento trae un cambio de actitud. Imagine por un momento. El arrepentimiento verdadero que Dios quiere trae tristeza. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento es para salvación. O sea, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Miren, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿nos aleja de qué? Nos aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? Salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Mire, si usted está triste, si usted comprendió y le trae arrepentimiento eso, y usted confiesa y le dice al Señor, Señor, lo siento, he pecado, necesito un cambio de actitud, y yo quizás lo estoy haciendo a mi fuerza, pero yo quiero recibir al Señor como mi Señor y Salvador, y a partir de aquí que me ayude. Pues simple y sencillamente seguir igual. Porque esa tristeza, la tristeza, fíjense lo que dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja ¿de qué? Del pecado, nos compunge, el Espíritu de Dios nos redarguye, nos aleja del pecado, y como resultado es muestra de quiénes somos, hijos de Dios. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, o sea, el arrepentimiento, el remordimiento nada más, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, o sea, el remordimiento sin arrepentimiento, resulta como muerte espiritual, como Judas o como Pedro. Por eso el mensaje es claro y dice, arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque los que se alejaron de Él acabaron muertos espirituales. Hermanos, es necesario que entendamos que el camino muchas veces de regreso no es fácil.
Cuando nosotros miramos la historia de Lucas, para ir terminando, y lo siento si a veces me extiendo, pero es importante que entendamos el concepto. Voy a abreviar rápidamente. Fíjese, imagine por un momento a un joven que lo tenía todo en la casa, el amor, la provisión, la seguridad, bajo la autoridad de su padre, pero un día decide que esa autoridad de su padre no la resiste más y que quiere irse y hacer lo suyo. Y el padre le dice: ok, aquí está, tómalo, te daré lo que tú quieres. Y ese joven se va, que es la historia del hijo pródigo, y se va. Y al principio todo bien, fiestas, bebidas, discotecas, muchos amigos. De cierta forma muchos de nosotros hemos tenido eso. Pero llega un momento en que se acaba el dinero. Y cuando se acaba el dinero, ¿qué más se acaba? Se acaban los amigos. Se acaban los amigos. Cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos, vienen las enfermedades. Y de repente ese joven se encuentra allá, lejos de su familia, sin dinero, sin comida. Pero ¿sabe qué? Ese joven dice: necesito arrepentirme. He pecado contra el cielo y contra ti. Un día en medio del lodo, algo despertó en él. Recordó el pan caliente de la casa de su padre, los abrazos de su familia, la paz que había dejado atrás. Y dijo: ¿qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Me levantaré y volveré a la casa. Lo que no sabía es que su padre lo estaba esperando. Y cuando lo vio a lo lejos, corrió hacia él y lo abrazó con lágrimas. En vez de reproches, y le dio una fiesta. Quiero invitarlo a que se ponga en pie.